Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, queridas oyentes, a este podcast conversando con Anne y San. Hoy estoy yo solo. Ahorita Angélica se va a acercar y va a hablarnos como siempre. Tenemos nuevamente una banda internacional. Hoy tenemos la primera banda de Ecuador en pisar nuestras salas metafísicas de estudios, el Club de la Serpiente. Y en eso tenemos como invitados a una banda que yo soy súper fan, súper comprometido con su estilo y que me gusta muchísimo. En este caso, hoy tenemos aquí a Sebastián de Pánico. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Hola Santiago, hola a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por abrir este espacio y por invitarme a participar. Súper, súper, súper. Sí, ¿no? Este podcast siempre ha intentado traer gente interesante. Creo que no nos hemos equivocado nunca y hoy no va a ser recepción. Pues nada, ¿no? Es como un momento súper interesante empezar. Y es que, a ver, Panico, una banda ecuatoriana, como ya mencioné, bueno, tiene una trayectoria bastante amplia, según su propia descripción de Spotify, más o menos desde el 2010, publicando cosas. Y tenemos la suerte de tener una persona súper influyente en el mundo musical y acá, así que aplausos a Sebastián. Y no es para echarle bombos, no es para, sino que directamente su música transmite muchísimo, creo que muchísimo de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y en esa medida ya me dejo de introducciones y pasamos a hablar directamente con Sebastián, que es para lo que vinimos. Y es que, bueno, Sebastián, una pregunta súper sencilla y introductoria, que es pánico, no mentira. Eh, súper sencilla, súper sencilla. Bueno, no sé, háblanos un poquito de, bueno, cómo empieza esto, cómo empieza el proyecto y de paso menciona las redes sociales que tengan, ya sea Spotify, ya sea Instagram, ya sea, yo qué sé, SoundCloud, eh, no sé, todas las plataformas en las que estén, como estés, para que la gente, bueno, primero que todo vaya buscando, ¿no? Vaya buscando y segundo, pues, enseguida poniendo el seguir gente, porque cada persona que hay en este podcast, lo mínimo que podemos hacer es seguirlos y escuchar su música. Entonces, adelante, Sebastián. Cuéntanos un poquito Bueno, de Pánico. claro. Mire, yo creo que empecé con este proyecto, sí, como está en mi biografía de Spotify por ahí en el año 2010. Al principio, o sea, este es como mi proyecto solista. Empecé yo solo, grabándome canciones que grababa en mi cuarto, como con los equipos que tenía, que al principio no tenía ni siquiera un micrófono, sino que grababa como con los audífonos, con el micrófono integrado de la laptop, y ahí como iba haciendo experimentos y todo eso lo iba subiendo al internet, como sin muchas expectativas, como no esperaba como que el proyecto se vuelva muy conocido, tocar en vivo, sino que eran como experimentos que yo hacía y los subía a ver si es que alguien los encontraba y le parecía interesante. Y esto lo empecé a subir a Bandcamp, que es una de las primeras como sitios web en los que estuve. Y bueno, en Bandcamp me pueden encontrar como Pan Dios del Pánico. En realidad en casi todas las redes estoy igual, como Pan Dios del Pánico o Pan Dios del Pan. Y sí, en Spotify, en YouTube, en Instagram, entonces estoy como igual. Y, y eso, así empezó Pánico como una cosa bien personal, bien de grabación casera, bien lo-fi, como un sonido simple con lo que tenía a la mano, canciones cortas. Y poco a poco el sonido como fue cambiando, como fui descubriendo nueva música, nuevas influencias, explorando otros sonidos y así el proyecto se ha mantenido hasta el día de hoy, pasando por un periodo en el que
sí se consolidó como una banda, que éramos 5 personas en un momento. Y ese fue el momento en el que la banda más se dio a conocer aquí dentro de Ecuador, porque tocamos en vivo, viajamos a algunas ciudades. Y después de un tiempo como que ya se disolvió, digamos, esta alineación y volví a ser solo yo. Y así he estado tocando como hasta el día de hoy. Ocasionalmente invito a algunos amigos y en las últimas tocadas que he tenido ha habido algunas canciones que he interpretado con banda. Entonces, como estoy en el proceso de tal vez volver a que Pánico sea banda. Súper, súper. No, ahí por ese lado quedan como dos cositas muy interesantes para rescatar y es una constante dentro del inicio de las bandas, un poco empezar con lo que se tiene, trabajar un poco desde casi que las uñas y se nota cuando incluso así hay calidad porque decía yo antes fuera de cámara que, bueno, estuve escuchando hoy todo el día Pánico, porque estar en Spotify hasta lo último. Además de notarse la evolución, el estilo nunca se pierde. Yo creo que incluso evoluciona. Es muy interesante y bueno, yo últimamente no he hablado mucho de cómo avanza el estilo musical de las bandas que han venido, pero yo creo que en esta ocasión lo vale porque no solo a nivel técnico, como mencionabas tú, ha evolucionado mucho, sino también de estilo, porque siento que has tocado muchos estilos eh, a lo largo de la discografía. Bueno, ya que estamos hablando de estilos, me gustaría empezar a comentarnos un poco acerca de qué estilos sueles tocar, qué llevan los álbumes en cuanto a estilos musicales, y ahí vamos hilando. No sé. Ujú. Bueno, sí, sí ha habido como una gran variedad de estilos en los que he incursionado. Al principio como que tenía un sonido como un poco más, digámoslo, indie rock, indie pop, como bien influenciado por lo que estaba escuchando en ese momento, que sería Mac DeMarco y cosas como por ese estilo. Un poco ese sonido lo-fi, como de grabar, como utilizaba un montón de pianitos de estos como organetas, así que tienen los sonidos programados y baterías programadas. Tengo un disco No, que es el que creo que es el mejor ejemplo de ese sonido que exploré, que son como canciones súper cortitas, bien pegajosas, pop, y, y de ahí como que ya me fui yendo un poco hacia un estilo que es creo que el que he mantenido más tiempo, que es como una exploración de los ritmos de la música latinoamericana. Entonces yo estuve un buen tiempo como aprendiendo en la guitarra, que es como mi instrumento principal, a tocar estos diferentes ritmos de Latinoamérica, como aprender zambas, chacareras, tonadas, pasillos, vals y todos estos géneros como del folclore latinoamericano, que me gusta bastante, es como una música que admiro mucho y me parecía como bacán aprender estos estilos y poder como juntarlos como con todas estas otras influencias que tengo de otra música ya más como el rock y otras cosas y tratar de crear algo más propio, pero que esté como con estas raíces de la música latinoamericana. Súper, súper. Y eso iba a decir yo justamente, me suena mucho a raíz, ¿eh? O Ujú, a flor y en los tres últimos, yo lo confirmo, ¿eh? En los tres últimos, tal vez, discos, se nota mucho más eso porque en un principio está como esa exploración y ya lo habías hecho en un álbum como de 2014, no, 15 tal vez, 6, un poco ese como coqueteo con lo folclórico que se nota. A veces de fondo se escuchan de pronto unas tamboras, como unas maracas muy suaves
pero en otras directamente esa es la percusión y ya. Y las guitarras arriba, un poco eso. Entonces, en esa medida, ya que estamos por ese lado, hablemos un poco de las influencias, porque claro, para tener este bagaje, bueno, ese deseo por la exploración también de la música latinoamericana realmente, eh, hay que tener como un encuentro primero. De esos encuentros, no sé si quieras comentarnos un poco acerca de eso. Claro, bueno, yo creo que remontándome más al pasado, como mis primeras influencias serían como la música que escuchaban mis padres en casa, que, que también son como aficionados de música latinoamericana. Mi mamá escucha un montón de rock argentino, así tipo Sui Generis, Fito Páez y Charly García. Mi papá, en cambio, escuchaba un montón de trova cubana, Silvio Rodríguez, también bastante salsa. Entonces, como yo crecí escuchando esa música, y bueno, como un montón como todos en Latinoamérica, hay un montón de ritmos y géneros de toda Latinoamérica que están sonando todo el tiempo y los vamos como interiorizando. Entonces, creo que empezó por ahí, luego en la adolescencia ya empecé a escuchar como más rock y, y cuando estuve en la universidad, como que empecé a tocar en la primera banda que tuve con unos amigos. Ellos tenían una banda ya formada y yo me junté como segundo guitarrista y, por ejemplo, ahí fue como otro espacio de compartir influencias y compartir música que cada quien descubría por su lado, como por otros amigos, por el internet, por donde sea, y nos compartíamos como toda esa música y era como un espacio bien bacán como de aprender nuevas cosas y experimentar. Y, y sí, yo he sido como siempre una persona que bien melómana, como que me gusta estar siempre escuchando música nueva. He tenido épocas en las que he escuchado un montón de jazz, otras épocas en las que solo escucho metal o hip hop y así como que me gusta escuchar como todo tipo de música de cualquier género y nada, como creo que toda esta amplia gama de géneros y estilos como que de alguna forma han influenciado en lo que hago hasta ahora. Y yo creo que sí, ¿eh? Y bueno, y en un principio, esa fusión, una cosa que dices tú que me encanta, es un poco esa fusión, ¿no? Porque uno quiera o no, termina estando lleno de un montón de mezclas de música que, bueno, sin duda terminan por sentarse en el inconsciente colectivo. Ujú. Eh, Porque cuando tú escuchas estos ritmos folclóricos muy latinos, hay algo que sientes ahí atrás. Así esté sonando de fondo el sintetizador más espacial del mundo. No sé si te pase. Perdóname si me pasa. Claro, sí, sí, hay como estos ritmos que sí se quedan como en en tu subconsciente y como que te transportan también como a lugares. Sí, sí, no, es justamente eso. Y que bueno, uno también experimenta con estos ritmos porque salen cosas interesantes. No sé si te gustaría contar de pronto una anécdota de la creación de alguna de las canciones que sí estén fuertemente influenciadas por el folclore. Sí, a ver, una cosa que yo he hecho en algunas ocasiones es como utilizar poemas de poetas de Latinoamérica y uno de esos poemas se llama Se va con algo mío, que es de un poeta guayaquileño que se llama Medardo Ángel Silva. Es un poeta bastante conocido acá en Ecuador de la generación de los decapitados. Tienen como una poesía bastante romántica, bastante trágica y, y me acuerdo que yo tenía como un libro que era como una antología de poesía del Ecuador
como revisándolo, me encontré con este poema, Se va con algo mío, que me gustó bastante y como, no sé, algo tenía el poema que me hizo pensar en que esto se podía como llevar hacia la música, que es algo que se ha hecho bastante en la tradición de la música folclórica latinoamericana. Aquí en Ecuador hay otros poemas de Medardo Ángel Silva que han sido como llevados a la música en el género del pasillo. Entonces, como que yo quería también explorar eso y para este ritmo, para esta canción utilicé un ritmo de acá de Ecuador que se llama el albazo. Entonces, es una cosa que yo aprendí a tocar, sobre todo viendo como videos en YouTube, que ahora hay un montón como de tutoriales de todo y es realmente una bendición como poder aprender música de todo el mundo. Y, y nada, como que quise hacer la canción en ese ritmo y, y es como un ejercicio que me gustó bastante y como que lo repetí con muchas otras canciones que tengo que igual son musicalizaciones de poemas de Latinoamérica. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí, ¿no? Eh, tiene algo que conecta con uno, tiene algo que conecta con uno. Incluso las letras, es, es un reconocerse en el otro, en esa medida. Me llamó un poco la atención esto de lo que dijiste de la generación de los decapitados. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, estos poetas me parece que son de la década de los años 20. Tampoco quisiera decir muchos datos porque me voy a equivocar y no vale darles información incorrecta. Pero, pero sí son como poetas de principios del siglo XX que estaban empezando a tener un montón de influencia de la poesía europea y les llaman la generación de los decapitados porque me parece que son cuatro, si no estoy mal, los principales, y creo que la mayoría murieron, se suicidaron, entonces por eso les pusieron ese nombre. Es como una poesía bastante trágica, así como que toca unos temas así bien Súper, súper. melancólicos. No, me encantaba. Yo descubrir música, poesía, todo es espectacular. Todo se junta en últimas. Y en esa medida, bueno, me llama también muchísimo, poderosísimamente la atención y es una pregunta casi que obligada para las bandas en algún momento del podcast. El nombre, Pánico. Mm. Bueno, el nombre lo saqué de un texto que leí, un texto de este escritor norteamericano que se llama William Burroughs, que es de la generación Beat de los años 60. Eh, es como un escritor bastante experimental, como que hacía cosas locas como arrancar páginas de periódicos o libros y recortarlas y luego con las piezas armar un nuevo texto. Entonces, ese tipo de cosas también estaba como relacionado con la psicodelia y con este tipo de cosas de los años 60. Y él tiene un texto que me parece que se llama Apocalipsis, y en ese texto habla de Pan, que es el dios griego, de donde viene la palabra pánico, porque este dios Pan como que hacía unos gritos que eran como súper terroríficos y aterrorizaban a la gente, entonces de ahí sale la palabra pánico. Y lo que me gustó de este texto es que hablaba bastante como del arte saliéndose digamos, del lienzo, el marco o las cosas que lo contienen y explotando hacia el mundo exterior, como hacia la realidad. Entonces, tiraba un montón de imágenes como súper impactantes y que se me quedaron en la cabeza por mucho tiempo. Y fue después de leer ese texto que me gustó como esa palabra con todo el contexto de lo que había leído y decidí utilizarla para nombrar mi proyecto, sin saber que ya había una banda chilena que se llama Pánico, que creo que ha traído un montón de confusión, sobre todo
para la gente en Chile que los conoce más. Eh, pero sí, cosas que pasan. Ah, no, yo conocí el pánico ecuatoriano primero. Eh, no, sí, la verdad es que me encanta. Siempre hay historias súper. Los nombres de las bandas, esta no se quedó atrás, por supuesto. Y ese texto me recordó a una película que, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero es con Jay Gyllenhaal. Viendo acá si la encuentro. Belet Buzzard, ¿sabes cuál es? No, no lo he escuchado. Va de eso, que el arte se sale de los lienzos, se sale de lo que lo contiene y ahí viene con una cosa más de ciencia ficción que mata a la Ya, gente. Pero me pareció genial eso. Algo tendrá que ver, algo. sí, buenas. Sí, 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 ahí está. Como siempre, gente sugiriendo cosas aquí en el porque sí, porque ese es el poder de la divulgación. En esa medida, hablemos un poquito del recorrido, porque es extenso y sustancioso. Y en esa medida, eh, me gusta que en momentos los primeros álbumes son muy muy instrumentales, al mismo tiempo tienen letra. Hay muchos que son como de meditación, hay muchos que son muy sensoriales. Cuando ya se nota el nivel de producción, la ambientación de derecha y izquierda en los audífonos también es súper buena y te hace escuchar la música por todas partes. En esa medida, bueno, me gustaría hablar un poquito bueno, tal vez eh, un disco que me llamó la atención, que es el álbum de Amor Fati. Estoy trabajando ese concepto para la tesis de maestría que estoy haciendo y dije, wow, Qué, Amor qué, Fati. qué Pues, bacán. no sé, Sí, bueno, ese disco creo que es de los que con los que más estoy feliz de cómo resultó el producto final. Eh, en este disco como que ya empecé a aprender a usar programas de estos que les dicen DAW o DAW, como DAW, Digital Audio Workstation, que es como Ableton o FL Studio, que usan bastante para producir pistas. Empecé a experimentar con esos programas, entonces como ya tenía como toda esta instrumentación más de la música latinoamericana, guitarras acústicas, charango y percusión, pero empecé a meterle como estos sintetizadores o samples de baterías con efectos y como jugando con esa sonoridad. Entonces siento que en ese disco pude explorar como otras formas de hacer música que no había topado todavía. Y, y sí, es un disco bastante variado, como que tiene unas canciones súper cortas, simples, que son más parecidas a lo que hacía antes, y de ahí tiene otras en las que sí, como que me embalé metiéndole un montón de efectos y sonidos, pianos, pero sí, ajá. es muy de hecho estaba pensando eso hoy, que ya en el último trayecto de hecho me gasté toda la batería del celular escuchando. Repito, gente, hagan esa experiencia. Son como 6 horas de música interesantes, muy interesantes 6 horas de música. Pero bueno, a lo que iba era que como o sea, con tu música siento que es el verdadero significado de álbum conceptual. Que me diga, en que bueno, cada álbum tiene algo, cada álbum tiene una esencia que no difiere del resto, pero que al mismo tiempo es totalmente única, que comprende como la idea de algo que quise expresar en cada álbum. En esa medida me gustaría preguntarte un poco por eso, por cómo piensas los álbumes, porque bueno, recordemos gente, si no estoy mal, son como 10. Entonces,
No te vayas a ir uno por uno, solo vete a los que quieras. Y bueno, no sé si de pronto te gustaría confirmarme esa idea de álbum conceptual, si lo piensas así, porque yo acá desde fuera siento que hay como esa pretensión de quererlo hacer. Ujú. Sí, totalmente. O sea, me gusta bastante como que el disco se sienta como una unidad, como que todos los temas tengan ciertos elementos que hacen que funcionen bien juntos. Entonces, tengo unos álbumes en los que es súper evidente, como este álbum que se llama No, del 2015 me parece, que todas las canciones, el título empieza con la palabra no y todas duran 1 minuto con 15, todas tienen la misma instrumentación, entonces son como un montón de elementos ahí. Ese es como el que ya es lo más conceptual que he hecho, creo. De ahí otros discos como, tengo un disco que se llama Animales, que es del 2020 me parece, y en ese todas las canciones tienen nombres de animales, menos una, me parece que se llama Su Excelencia, pero de ahí todas las demás son sobre animales. Y bueno, no es que las canciones traten sobre animales necesariamente, sino que utilizo al animal como excusa para hablar sobre alguna cosa y me gusta bastante jugar con eso. Y de ahí hay otros discos en los que no es tan evidente como que haya un hilo conceptual, pero de todas formas está ahí, como está en la sonoridad, en los instrumentos o las técnicas, sea a la hora de grabar, o inclusive hay como unos discos que me llevan como mucho a una época. Por ejemplo, este disco Náusea, que me parece que lo saqué justo antes del Animales, en el 2019. Ese disco lo grabé como justo después de el paro nacional que hubo acá en Ecuador en el 2019. Entonces, como que las canciones tienen, mm, como cuando las escucho, me llevan totalmente a ese momento, a lo que estaba pasando. Y, y claro, es inevitable que eso se haya, que todos esos sucesos se hayan impregnado, digamos, en la música que estaba haciendo en ese entonces. ¡Wow! Hay de todo, ¿eh? Hay de todo y qué bueno cuando se confirman mis teorías locas, porque a veces la gente queda como, voy a utilizar eso. Qué bueno que la acerté hoy y, y de todo, ¿eh? O sea, y en esa medida entender que, bueno, no solo cada álbum tiene como un concepto, y bueno, el arte también de las carátulas es otra cosa, ¿eh? Te preguntaré por eso luego si las haces tú, si las tienes alguien que las haga, porque la verdad es que la idea, o sea, me parece espectacular. Y en esa medida, me gustaría preguntarte por animales, ya que estábamos hablando de él, porque, no sé, incluso los ritmos, es que o sea, siento que es mucho pensamiento que le ha dedicado a a esa obra, por decirlo de alguna forma, entonces, cada pequeña cosa, no solo porque estoy pensando como cómo lo haría yo, aunque siento que cada cosa, incluso el ritmo de cada canción, representa a los animales que tiene por nombre, no sé. Ujú. Pues sí, son canciones, o sea, la mayoría de los discos que tengo suelen tener como canciones que han estado bastante tiempo gestándose. Yo a veces empiezo una canción, digamos que la empiezo en el 2015 y la termino en el 2017, como me suelen pasar esas cosas, como eh, a veces estoy haciendo una canción y se estanca y la dejo por un tiempo y luego la retomo. Entonces, sí me gusta como trabajarlas bastante para que el momento que las grabe y que salgan al mundo, como que cumplan con su cometido o que sean lo que esperaba. Eh, entonces, sí, sí hay eso. Bueno, también hay otras que suelen salir en un día. Hay de todo, realmente. Y en el disco Animales, me acuerdo que fue bacán ese disco porque empecé a hacerlo justo antes de salir de gira, una pequeña gira aquí dentro de Ecuador, que estuvimos en 4 ciudades, que
viajé junto con dos amigos también músicos, que el uno se llama Roberto Ávila y el otro Fran Laurito, que es de Argentina, y Roberto Ávila es de Cuenca, también un cantautor que si no lo han escuchado les recomiendo bastante su música, creo que es de los mejores cantautores que tenemos acá en el país. Necesito el Y contacto, necesito el contacto. claro que sí, sí. Súper, súper, continúa. Entonces, nada, como que planeamos esta pequeña gira que yo había sacado justo el disco Náusea y Roberto había sacado su disco Días de Ciudad. Y nada, como yo empecé a componer esas canciones justo antes de salir, de viajar, y en los conciertos de este pequeño tour como que las fui probando. Y eso es algo que había escuchado como que otros artistas lo hacen, así como tienes una canción, todavía no está terminada, pero la vas probando en escenario y vas como cachando qué le falta o qué no te gusta. Y, y creo que cuando terminó esta pequeña gira y ya volví a Quito, ya tenía como que las canciones mucho más sólidas, más pensadas. Y ya ahí me puse como en modo grabación, que es un proceso que también me gusta mucho porque se descubren un montón de cosas al momento de grabar. Yo casi todos los discos los he grabado en mi cuarto. Creo que de toda la discografía solo hay digamos, EP que lo grabamos en un estudio cuando teníamos banda completa y obviamente se nota como la calidad sonora de haberlo hecho así. Pero me gusta un montón esto de grabar en casa porque puedo tomarme todo el tiempo que quiera para asegurarme que las cosas salgan exactamente como quiero que suenen y experimentar un montón y como que las canciones de como las tengo antes de empezar a grabarlas siempre cambian a la hora de empezar a instrumentalizar con otros elementos. Entonces eso te puedo contar sobre ese disco. Sí, la verdad es que eso de ir probando también es súper interesante. Yo imagino esa gente, los que fueron a verte, yo qué sé, Animales de 2020, Náusea de 2019, bueno, ahí, un año después más o menos, la canción que tocaste esa vez en vivo, con unos arreglos diferentes, con unas cosas diferentes, ahora en álbum, sin saber Ajá, que tuvieron la primicia un año antes. Entonces, claro. eh, es como, eso justo comentaba con Angélica el otro día, de que bueno, hay mucha gente, pasado, no tanto cuando no había internet como ahora, y que bueno, escuchó cantar al Flaco Spinetta una canción en la presentación del álbum Artaud, que gente les recomiendo que vayan a escuchar no solo el álbum Artaud, sino la presentación de Spinetta del álbum Artaud. Son dos sesiones que él tiene, canciones que lanza 10 años después. Ajá, Imagínate cómo tuvo que ser esa, o sea, la gente que estuvo en esa presentación sí se acordó de la canción que sacó Spinetta con Invisible, 10 años después de Pescado Rabiosos. A ver, claro, loquísimo. sí, es loquísimo. Entonces, yo creo que eso también es un poco la magia y la relación con el público, y a eso me gustaría ir ahora, a ver, para saber cómo te sientes, cómo es la relación con el público, pero la verdad es que eh, yo siento que es algo mágico. Nosotros desde Poesía, que es otra cosa que hacemos acá en el club, siempre estamos como expectantes porque al final es lo que uno pensó con otras palabras, pero al mismo tiempo quiere dar el mismo mensaje. No sé, es muy curioso y la gente de algún modo u otro lo cacha. Entonces, Ujú. eh, no sé cómo sea tu relación con el público, cómo te sientes tocando por lo menos en vivo. Si quieres hablarnos de eso. Eh, bueno, como para explicar un poco eso, te puedo contar que yo estudié artes visuales. Entonces, yo antes de querer
como dedicarme a la música, que no es que esté totalmente dedicado al 100%, como sigo haciendo también muchas cosas que son más dentro del campo de las artes visuales. Eh, ese era como el camino que había pensado. Y estando ahí en la escuela, en la academia, haciendo exposiciones y en galerías y en eso me di cuenta que no tenía ese acercamiento al público que esperaba. O sea, notaba que era como súper difícil que la gente vaya a las exposiciones de arte porque la mayoría también como que manejaban unos conceptos que no son como, no están muy pensados para que sean de fácil acceso al público. Me parece que un gran problema que tiene el arte contemporáneo, digamos, es que puede llegar a ser muy elitista. No siempre, pero pasa bastante. Entonces a mí me pasó que me sentía como totalmente desconectado. Sentía que hacía cosas que nadie iba a recibir. O sea, que estaba haciendo cosas y luego iban a quedar ahí guardadas. Y no tenía este contacto con el público, con la gente, este intercambio también de ideas. Entonces, cuando empecé a hacer música, creo que eso fue lo que hizo que quiera quedarme haciendo música hasta ahora y que no sé, que es algo que me llena tanto. Es precisamente eso, como poder ir al escenario y tocar las canciones y estar ahí frente a frente, cara a cara con otras personas de otros lugares que van a escuchar lo que tienes que decir. Y, y sí, me parece como algo muy especial. El poder de la música como para conectar a la gente, como para que la gente se identifique con las letras o con sonidos, es súper fuerte y es algo que no pude encontrar tanto en el arte visual, digamos. Wow. Por ese lado, estamos maravillados. Que bueno, no, es toda una experiencia, no es todo el performance de un que está en tarima. Entonces, esa medida, quiero rescatar una cosa que dijiste antes y me parece loco, porque dices, la mayoría de mis álbumes son grabados en el cuarto. Demasiada calidad, gente. O sea, vayan a escuchar eso. O sea, escuchen el álbum Pánico de 2020, Animales, Náusea, Amor Fati, Señales, Sot, que creo que lo pronunció bien, ¿no? Asis Mundi, Dios Olimpito. O sea, todo, vayan a escucharlo todo, vayan a escucharlo sencillo, vayan a escuchar todo. Porque es que el proyecto es una cosa muy completa, y en esa medida me gustaría hablar de lo nuevo, porque sí, gente. Acaba de lanzar hace más o menos mes y medio, meses ya, 2 meses ya, y canciones más, nuestro querido Sebastián. No sé si quieras hablarnos de Puñales y de Vasija de Barro. Claro, bueno, esas canciones no son mías, son, digamos, covers. Son canciones de ritmos tradicionales ecuatorianos. Eh, a ver, Puñales, me parece que es de Ulpiano Benítez, si no estoy mal, y Vasija de Barro, bueno, tiene un montón de autores porque la letra fue escrita en conjunto por varios poetas y la música fue por un integrante de los hermanos Benítez y Valencia, que son como un dúo icónico de acá del Ecuador que casi todo el mundo conoce, es como una música muy icónica, digamos, de acá. Entonces, estas son como reversiones que yo les hice. Eh, digamos, la música tradicional de acá suele ser como bastante pentatónica y no se utilizan muchos acordes. Lo que sí es muy emotiva, como tiende bastante como a la melancolía, creo yo, la música ecuatoriana. Entonces, con estos temas que son ambos bastante puñaleros, lo que hice fue hacer como una rearmonización y meter un montón de acordes que, que se encuentran en otro tipo de música, como en el bossa nova o el jazz.
y, y hacer como mi reinterpretación de estos clásicos de la música ecuatoriana. Eh, y sí, es como lo último que he sacado, eh, que son como unas canciones que ya Vasija de Barro por lo menos la voy tocando en vivo desde 2017 tal vez. La suelo tocar de vez en cuando y decidí como ya grabarla y que esté ahí. Y las grabé bastante simple, como solo hay guitarras y voz, sin tanto acompañamiento. Eh, pero sí, aparte de eso, estoy también trabajando en un nuevo disco que ya está casi totalmente grabado. Ahorita está más Genial. como sí, en el proceso de mezcla, que bueno, también toma su tiempo, porque quiero que la calidad sonora, este también lo grabé en mi casa, pero estoy trabajando la mezcla y eventualmente el máster en el estudio de un amigo para que tenga lo mejor de ambos mundos, como el sonido casero que me gusta, pero también la calidad sonora de un estudio para que suene bien en cualquier dispositivo y todo esto. No, súper, o sea, hasta con exclusiva nos vamos, gente, o sea, pura calidad. Y no, en esa medida también me parece interesantísimo. Bueno, hablemos un poquito de, medio feo hablar de números, pero no voy a hablar de números, pero sí voy a hablar de una canción que me encanta y fue por la que te conocí, que es del álbum, que es del álbum No, que es No pude ir a la fiesta porque yo no pude ir a una fiesta y súper identificadísimo porque la encontré justo esa noche. No, qué genial. Y pasó que, bueno, es que, o sea, así es el mundo, así es el mundo. Y comparto esa mirada un poco melancólica, no solo de la música ecuatoriana, sino de ese sentimiento que se transmite. Yo creo que la melancolía es muy, no sé si fácil de transmitir, porque tiene su grado de dificultad para no sonar triste, pero al mismo tiempo es como lleva al ritmo no sé, del alma, ¿no? Una cosa así, de pronto estoy muy poético hoy, pero bueno, yo no sé qué pasó con esta canción y conmigo, yo no sé qué pasó el universo ese día, pero ese verso de esperaré alguna estrella para irnos juntos los dos. Ujú. No, Sí, no hay nada que eh, decir al respecto, ¿eh? Por lo menos de mi parte. ahorita que me hables de esa canción, como que justo se me vienen imágenes del momento en el que la estaba componiendo, que no me pasa con todas las canciones, con la mayoría no me acuerdo qué estaría pasando el momento en el que la compuse porque fue hace tanto tiempo, pero con esta en particular como que sí recuerdo que estaba en la cocina de la casa de mis papás y afuera estaba lloviendo y recuerdo como que salí un rato de la cocina y regresé y escribí ahí sobre el mesón esa letra. Eh, y algo interesante también de todas las canciones de ese disco es que las letras en gran parte como que las escribía a base de un diario que tenía. Era un diario que era una mezcla como entre un diario de sueños en el que anotaba como los sueños que tenía cuando estaba en el colegio y anotaba también como mis pensamientos o las cosas que me pasaban así, como un diario normal. Y cuando hice ese disco, no, primero hice toda la música y ya la tenía hasta grabada, pero no tenía las letras. Y por lo general para mí la parte de escribir las letras es lo más difícil, es lo que más tiempo me toma porque me gusta como que las letras lleguen a transmitir algo y paso bastante tiempo como trabajándolas. Entonces, para este disco como que utilicé estos apuntes que tenía de este diario y los mezclé como con algunas cosas nuevas para sacar las letras de todas las canciones. Está muy buena, este álbum es muy bueno. Gracias. Eh, y yendo, bueno, ya ahora sí, a una por la que te conoció mi novia Angélica, la cofundadora del club.
que es Cartona Desconocida. Es como el one hit de los one hits, porque uf, el top de top, gente, tiene más de un número de no, ¿cómo es? Un número de seis ceros con reproducciones, porque es que espectacular, espectacular. Entonces, si Sí, te es muy loco. gustaría hablar un poco de Cartona Desconocida, pues ya estás exprimido a hablar de la pobre canción. No, la verdad no he hablado mucho de esa canción, creo. Eh, bueno, en parte también es porque esta canción, la letra tampoco es mía, es como otra al autor, que es Nicanor Parra, que es este poeta o antipoeta. ¿Qué más puedo decir? Como esa canción originalmente estaba en un disco que hice que se llama Genosod, que ahí la grabé como mucho más rústicamente y luego para el disco Señales ya la grabamos con la banda completa y sí, suena mil veces mejor a mi parecer. Eh, y no me explico, tuvo como que una muy buena recepción. Eh, He visto que la han compartido como bastante en redes, en videos de TikTok, hasta la he visto. Gente que hace reseñas y sí, como es bacán como que se haya movido tanto porque le ha hecho que un montón de gente descubra el resto de la música que hago. Eh, también me gusta como que creo que Ecuador no es un país que es muy conocido como a nivel mundial, como no hay tantos artistas de renombre, sobre todo como también si hablamos de la escena alternativa o de proyectos así independientes. Entonces, me gusta que cuando alguna banda o algún proyecto tiene alguna canción que se hace popular, como que eso ayude a que la gente descubra otros proyectos de ese lugar y se conecte más como las diferentes escenas. Sí, no, es espectacular. A mí me gustan las dos versiones, ¿eh? Primero, la que tú dices que es como medio meh, no, la verdad es que están muy buenas las dos. Siento que es como tener el carbón, picarlo a que llegue a diamante, no sé, porque el otro álbum, que es el anterior, o sea, yo siento que es como subacuático, una cosa así, Ajá. muy subacuático, y la versión de Cartona Desconocida de allá, la segunda canción, eh, siento que es como saliendo del agua, o no sé si alguna vez gente, y tú mismo, Sebastián, has tenido la oportunidad como de estar, yo que sé, en una piscina eh, y sumergirte y escuchar como el ruido de fuera, no sé, una cosa así, como muy raro, porque está ahí, reconoces como el ritmo, pero al mismo tiempo es sumamente curioso. Y puestísimo que a la gente le encanta porque es una joya, como todas las canciones de Señales, como todas las canciones de nosotros, así lo pronuncio bien, ¿eh? Es que no sé cómo. ¿Cuál? Que nosotros, Yo tampoco sé la pronunciación correcta. bueno, Ajá. diré Genosot, ahí que está, ahí está. Bueno, ¿y qué significa Genosot, eh? No sé, para, no sé. Buena pregunta. Ya no me acuerdo porque creo que para ese disco solo no recuerdo cómo llegó esa palabra a mí, no sé en qué idioma está, creo que es como un idioma Nórdico. inventado. Ah, No, 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 creo que es de estos idiomas así como el Esperanto. O ya. tal vez está en Esperanto mismo, no sé. Pero en todo caso, el título no le metí tanta cabeza, era como que necesitaba un título, me gustó cómo se veía esa palabra y decidí ponerle. Espectacular, mira, aquí es para la gente, o sea, aquí hay de todo y como este momento la gente estará enganchadísima. Recuerdo que
que vayan, vayan a buscar Pánico en Spotify, por favor, porque es una banda espectacular. La Pánico de Ecuador, todavía no tengo la página, la Pánico de Chile. Cuando esté la Pánico de Chile por acá, eh, les diré, vayan y busquen aquella Pánico, pero por ahora busquen esta, porque está espectacular. Entonces, ya que es nuestra primera interacción con Ecuador acá en el podcast, eh, me gustaría que, bueno, nos contaras un poquito de cómo es la escena allá. La escena, por lo menos en tu ciudad, porque te cuento que acá el rock y la música alternativa está un poco renaciendo después de una sequía bastante dura, bastante dura. Y aquí sí es verdad que el folclore, la música propia de acá es muy, muy hegemónica en esa medida, porque es lo Ajá, único que se escucha. Entonces, aquí, por lo menos en esta ciudad que es Barranquilla, solo hay contados 5 o 6 bares, seis ya me estoy arrancando, de rock, o que pasen programación de rock, o donde las bandas de aquí toquen. Entonces, eh, como que todos tocan en el mismo lugar, todos tienen casi que los mismos músicos, entonces es como una, todo se conoce, todo, muy buena onda por allí, pero todos están como saliendo, como, como resurgiendo de las cenizas porque sí que murió mucho aquí. Pero bueno, la escena ahí va. ujú. No sé cómo sea por allá. Bueno, creo que hay como similitudes en toda Latinoamérica. Eh, Acá igual en Quito y en todo el Ecuador en general, como que la escena musical es bien pequeña. Eh, Casi toda la gente que hace como un estilo de música similar se conoce, ha compartido escenario. Eh, entonces, eso como que es bueno, tiene como su lado positivo. También de ley tiene sus desventajas, como a veces se vuelven como círculos muy cerrados las diferentes escenas. Pero, pero dentro de todo creo que hay proyectos muy bacanes. Aquí tenemos el mismo problema que hay en un montón de lados, que es como la falta de espacios o espacios que empiezan a salir y luego se quedan estancados. Y igual con la pandemia, como que un montón de lugares tuvieron que cerrar. Creo que son problemas así muy, muy comunes a toda Latinoamérica, falta de incentivos, pero a pesar de todo eso, con mucha recursividad, creo que se ha logrado tener una buena cantidad de proyectos eh, de todo tipo de música. Aquí se hace bastante rock, pero también hay proyectos de hip hop, de metal y de todos los géneros, que es muy bacán como tener esa variedad. Y nada, es también muy bacán como viajar para ver cómo es la cosa en otros lugares. Eh, a mí me gustó un montón haber estado en Colombia el año pasado, que hicimos una pequeña gira, Ah, que estuvieron por acá, no sabía, no me lo perdí. sí, ¿En dónde? pues la gira fue, a ver, fueron 4 ciudades. Empezamos en Pasto, luego fuimos a Ibagué. Luego íbamos a ir a Cali, pero se nos cayó esa fecha. Y luego fuimos a Medellín y Bogotá. Y ahí terminó. Pero, Uy, iban pero sí, escalando, ¿eh? Empezaron sí, desde abajo y quedaron como la mitad del país, un poquito más y llegan acá, que es la otra punta. claro, claro, claro. Porque la hicimos todo por bus, entonces, claro, fuimos siguiendo como esa ruta Claro, y claro. luego de bajada. Pero sí, o sea, me encantaría volver y estoy seguro que es algo que va a pasar. Si no es este año, el próximo, Y que como lo tenemos. necesito, ¿eh? O sea, lo necesito. Sí, sí, es muy bacán porque siento que tuvimos una buena acogida ya, como para ese pequeño tour. Armamos una especie de banda para Pánico que fue bastante improvisada, como que sacamos los temas ahí mismo mientras viajábamos, porque
no estaba en los planes, me iba a presentar yo solo, pero aprovechando que estaba viajando con otro proyecto de acá que se llama Michelle Deller, que son los músicos, son amigos míos y aprovechando que teníamos los instrumentos y podía tocar con ellos, sacamos algunas canciones de Pánico y las tocamos ahí en la gira. Súper. Pero, pero nos faltó como visitar bastantes lugares y sí, sería muy bacán volver. No, Entonces estamos ahí craneándolo. sí, mira, a ver, bueno, Medellín también tiene full espacios, tiene, bueno, bandas chicas también, de las más grandes del país. Eh, en Bogotá, pues, la capital, allá sí la escena del rock está muchísimo más desarrollada. Eh, Hay bandas súper buenas, proyectos muy interesantes también. Me gusta, me gusta. Eh, no sé, fíjate bueno, que hayan podido venir, que hayan disfrutado esto por acá. Eh, y si no este año, el otro, porque la verdad, o sea, ahí por lo menos las entradas mías y del club están aseguradísimas, porque soy re fan. Y, Qué bacán. y no, la próxima vez estaré como más al pendiente, porque capaz y hasta nos vamos de viaje, nada más para verlos. Pero ese es el nivel, ese es el nivel. Y nada, como vamos hablando de un poco de esto, ya de los últimos temas, y claro, queda pendiente hablar de una cosa súper interesante también, y es que, bueno, nos han hablado has hablado de todo lo que viene a ser la banda, la música tuya, cómo se construían los álbumes, un poco de la discografía, pero tal vez quisiéramos saber acerca de vista hacia un futuro con la banda, bueno, con la banda, con el proyecto, no solo la vista hacia el futuro, sino también un poco esa conversación hacia el resto de bandas que estén emergiendo, el resto de proyectos que estén emergiendo, estén ahí como intentando mm, salir, que también es muy difícil hacer lo que has hecho, eh, y en esa medida, de pronto eso me gustaría escucharte. Ujú, Muy bueno, todo es demasiado, no sé cómo decirlo, como súper construido, no sé, es como una pieza de un rompecabezas enorme. El rompecabezas es como todo tu proyecto, no sé, no sé. ajá. Mm. Sí, o sea, es algo como que se sigue construyendo. Eh, Siento que nunca he tenido como una visión así totalmente definida de hacia dónde va el proyecto. Justo por esto de que lo he manejado como a la par de mi trabajo como más formal, que es como me dedico a la animación y a la ilustración. Entonces como que siempre he tenido como la música y esta cosa más del arte visual y como tratando de hacer malabares entre las dos, porque con la música, bueno, como tú sabes y creo que todo el mundo sabe, es súper difícil como que logres tener un ingreso para sostenerte. Entonces, siempre como que de alguna forma le he tenido que dar prioridad a lo otro que sí me genera como más trabajos remunerados y, y más bien ahora estoy como viendo un poco más la posibilidad de poder llegar a hacer que la música se vuelva un poco más rentable, que es realmente súper difícil y para las bandas que están recién empezando, mucho más aún. O sea, yo llevo en esto como haciendo música desde que tenía 19 años, presentándome
en bares y cosas así. Ahora ya tengo 32 y no sé, como que todo ese recorrido ha sido como necesario para aprender un montón de cosas y poder como, no sé, como tomármelo un poco más en serio, eh, como apuntándole a poder hacer una carrera que se sostenga. Eh, Me parece súper importante como tener eh, estas dos modalidades que estoy manejando con el proyecto, que es como presentarme solista y tener eh, también eventos con banda completa, porque cuando tocas tú solo se facilitan un montón de cosas, o sea, puedes viajar y que no sea tan complicado, tan costoso, eh, la cuestión de los ensayos, los equipos que se necesitan y hasta como los presupuestos cuando te preguntan por una presentación. Eh, Tener un formato como reducido creo que es algo que ahorita se puso bastante de moda y un montón de proyectos que empezaron como banda. He notado que se han ido como reduciendo a formatos de dos personas o una sola persona y con máquinas porque creo que es como la única forma de hacerlo rentable actualmente. Bueno, no la única forma, sí se puede hacer lo otro, pero es mucho más difícil. Sí, exacto, es justamente eso. Bueno, ya casi terminando, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por estar por acá. Saludo enorme para Ecuador. Estaremos seguramente con tu amigo la próxima vez con Ecuador, porque no conozco a más nadie de Ecuador, por desgracia, pero me daría la tarea, gente, promesa para Sebastián, me daría la tarea de buscar más, porque si es cierto lo que dices tú, un poco de la escena ecuatoriana, toca mucho buscar, pero cuando se consigue se encuentra. Y la verdad es que nuestro recorrido por Latinoamérica en estas entrevistas, en estas recomendaciones, tener como esta idea de cómo es cada lugar, cada ciudad, gracias a su música y a sus músicos, eh, sin duda es algo único. Bueno, sin más, dejamos partir a Sebastián para que cene, para que duerma, para que siga trabajando, no lo sé. Eh, Te doy las gracias de verdad nuevamente. Nada, te dejo el podcast para que lo despidas. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber compartido este tiempo y por esta labor de difundir como los proyectos, que es una labor muy importante, muy necesaria. Entonces, sí, muchas gracias por eso. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el podcast, de estar abiertos a escuchar como cosas nuevas. Y eso, les dejo un saludo enorme. Y muchísimas gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. Hoy no sé decirles con certeza de dónde va a ser la banda que viene, porque no me acuerdo, pero creo que va a ser una banda internacional la próxima semana. Así que nos vemos, chaito.